Vamos a profundizar en esta información que es producto también del uso que hacemos de las redes sociales y de la información que circula por estos canales no formales, y para eso ya recibo en BTV Noticias a Gustavo Leal, que es director de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, la policía, la Dirección de Inteligencia comenzó a investigar esto a pedido de la justicia para precisar exactamente la información. ¿El Ministerio del Interior tiene información concreta sobre posibles secuestros o desapariciones o algo por el estilo que ha generado en el último tiempo que mucha gente se alarme por esto, o no? No hay ninguna denuncia ni ninguna confirmación de situaciones que hayan involucrado al secuestro de niños, como se manejó efectivamente durante la semana pasada, viralizando información, sobre todo en una zona que es la zona del eje de la Ruta 8, Pando, Villa García, Barros Blancos. Fue ahí donde hubo una mayor viralización o donde se concentró eso. Esto no quiere decir de que no hay, en el Uruguay hay un registro de personas ausentes, de personas que, bueno, por distintos motivos los familiares denuncian que esas personas están ausentes, pero eso, si bien existe, no tiene nada que ver con esto otro. Esto otro se generó la semana pasada a raíz de una serie de audios que argumentaban que había un niño que había sido intentado ser secuestrado. Daban datos bastante precisos del lugar donde había pasado, cómo había sido, y resulta que a partir de ahí algunos hechos policiales o eventos de seguridad que estaban transcurriendo en esa zona, todos se transformaron en que eran situaciones de secuestro. Por ejemplo, el caso de la adolescente que se había ausentado de su casa y que su familia, de la adolescente de Virginia, que después se encontró muerta en su propia casa, encontraron el cuerpo muerto en su propia casa. Los familiares, cuando denuncian, hacen la denuncia de que la adolescente se había ido de la casa, pero rápidamente comienzan a manejar la versión de que había sido secuestrada. Y es más, los familiares protagonizaron 2 cortes de ruta que lo promovieron ellos. Uno de ellos terminó con un incidente importante, sosteniendo que no podía ser la situación que se estaba viviendo en relación al tema de los secuestros. Y resultó que la adolescente estaba muerta en la propia casa de las personas que estaban haciendo esa denuncia. Ahora, Leal, ¿cómo interpreta justamente que se produzca esto? ¿Qué hay detrás de esta viralización mayúscula que hay de información? Había un caso, por ejemplo, en que se había compartido en 7 horas más de 150.000 veces por Facebook la posibilidad de un niño que haya sido secuestrado, que de hecho generó que el Ministerio del Interior fuera a conversar con padres de un colegio para decir esto no es así. ¿Qué hay detrás de ese comportamiento que está sucediendo en Uruguay? Bueno, en primer lugar, no es solo en el Uruguay, en el resto de América Latina existe también hoy la disponibilidad de los celulares. Solamente la empresa Antel tiene más de 3 millones de celulares, y por lo tanto la posibilidad de hoy recibir información y enviarla es muy rápida, y ese es un instrumento que viraliza en forma rápida. Lo que hay atrás de esta circunstancia es una situación donde se combina, por un lado, el interés de grupos criminales de divulgar información falsa para sembrar pánico, para despistar o intentar despistar a la policía, o para generar que la policía concentre recursos humanos en determinadas zonas para que no estén otras. A su vez, también existe en este tipo de fenómenos intereses políticos. De hecho, en la situación que se vivió en el eje de la Ruta 8, hubo dirigentes locales, políticos, que fomentaron el discurso, la convicción, incluso las marchas en torno a no más secuestros, concentraciones sobre no más secuestros, abonando la tesis de, bueno, la inseguridad en el Uruguay ya no se puede más con ella, ahora hasta secuestran niños, etc. También hay un factor tercero, que a veces se combinan entre ellos, que es la conducta irresponsable de personas que divulgan información. De hecho, pasó que hay ciudadanos que han hecho denuncias, que le han fotografiado su camioneta o su auto y las han viralizado como que son los autos de los secuestradores supuestos.
Y esas personas han recibido amenazas después de su entorno. Claro. Entonces, hay gente que en forma irresponsable hace eso. Y esos son los tres grupos, digamos, grupos criminales, grupos con intereses políticos, personas irresponsables. Y después está la mayor parte de la población que también muchas veces participa fomentando la viralización de esto, pero que lo hace ingenuamente o creyendo que es verdad. Y hacia ese público que nosotros estamos dirigiendo nuestros conceptos para alertarlos de que no se viralice y no se difunda y no se le dé compartir a cualquier tipo de información que llega, porque después genera un pánico, y cuando la gente tiene pánico realmente es muy manipulable. Nos pasó en ese colegio tratando de hacerles entender a esos padres que se había viralizado un audio donde decía que había un niño de una clase que había sido secuestrado. Los padres se organizaron, hicieron marchas, hicieron una cantidad de cosas y nunca se preguntaron cuál era el niño, cuál era el padre que había intentado evitar un secuestro, pero sin embargo tuvieron 3-4 días agitando ese concepto. Cuando eso pasa es porque hay un efecto de miedo o de pánico que nubla la razón. Leal, para finalizar, ¿cómo se planta el Ministerio del Interior ante esto? Es decir, ¿cómo sigue la investigación ahora? ¿Y declaró alguna gente? Bueno, ¿qué piensan hacer de ahora en más? El Ministerio se planta con firmeza sobre la base de un concepto que es que una política de seguridad tiene que ejercer la autoridad. Y una política de seguridad tiene también derechos y deberes. Y las personas tienen que hacerse responsables de las cosas que hacen. Por lo tanto, hay una investigación criminal que está dirigida por la Dirección de Inteligencia, se le ha dado cuenta a la justicia. En las próximas horas va a haber más citaciones de personas que han divulgado información sabiendo que era información incorrecta. Me estoy refiriendo sobre todo a estos tres grupos que yo nombré, no a la persona que le llegó la información y porque lo creyó, lo divulgó. Pero hay gente que elaboró audios diciendo mentiras. Hay personas que elaboraron audios y lo viralizaron diciendo que habían llamado a la policía y la policía le había dado la certeza en el 911 que había una ola de secuestros que en realidad no se quería informar, pero que ese auto que la persona decía que había visto era uno de unos tantos, y así dando una cantidad de detalles que eran totalmente falsos, o viralizando fotos de los presuntos secuestradores, que era esta, por ejemplo. Y esta foto es una foto que la sacaron de algún diario. Bien. Y eso nunca existió. Leal, bueno, quedamos todos alertados también de esa responsabilidad que hay que tener a la hora de compartir información y de chequear la fuente de lo que estamos compartiendo. Muchas gracias por estos minutos en BTV Noticias. Gracias a ustedes.